buenos días a todos los presentes, a todos los que van a ver esta grabación. Qué bueno es poderles ver de nueva cuenta a los que están aquí y extrañamos a los que no están. Vamos a continuar con la serie que empezamos el domingo pasado acerca de los espíritus que atacan a la iglesia. Amén. Y antes de iniciar vamos a hacer una breve oración. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú me das de poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar lo que tú quieres que sea dicho, a callar lo que quieres tú, Señor, que sea guardado, así como se le indicaste a Juan que sellara algunas palabras de las cuales tú le dijiste. Y muéstranos, Padre, tu voluntad. Ayúdanos a poder identificar al enemigo para estar siempre cuidados, para estar siempre prevenidos y para poder tener esas acciones que tú quieres que hagamos, para estar siempre ligados a ti, siempre dirigidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el propósito el objetivo, mejor dicho, de esta enseñanza, pues es capacitar a la iglesia para que pueda identificar los diferentes ataques del enemigo y saber cómo reaccionar de forma efectiva, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro y no aquello que no brille es que no tenga valor. Sin embargo, tenemos que aprender a identificar todas las cosas que se nos presentan para que entonces podamos tomar las acciones pertinentes. Esto es como un doctor. El doctor tiene que saber cuáles son los síntomas reales, ¿verdad? Para poder dar un tratamiento efectivo. Nehemías 2, 11 al 12 nos habla acerca de todo lo que Nehemías está haciendo posteriormente a su llegada, ¿verdad? Dice: llegué pues a Jerusalén después de que ya había tenido en su corazón, ¿verdad? Ese pesar por la destrucción de su ciudad, de los muros de su ciudad. Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. ¿Eran muchos? No, eran pocos. Pero la característica de estos pocos es que estaban dispuestos, que estaban unidos, que estaban en un mismo sentir, pues como nosotros acostumbramos a decir. Y dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Muchas veces nosotros como seres humanos nos gusta estar informados de todo, ¿verdad? Queremos que todo se nos diga. Pero aquí la palabra dice que Nehemías no les había declarado, no les había dicho, ¿verdad?, lo que Dios le había indicado a Nehemías hacer. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Recordemos que este año nosotros le hemos llamado el año de la restauración. Dios, sabemos, ¿verdad?, creemos y confiamos en Él, que va a estar trayendo aquello que se fue. Pero tenemos que estar preparados. Las construcciones aquí, ¿verdad?, no se llevan un día, 2 días, sino que la construcción que estaba haciendo Nehemías tardó 52 días. Pero todos se sumaron a construir. También cuando leía yo esta parte, me daba yo cuenta que un año tiene 52 semanas. Entonces pudiéramos ver, ¿verdad?, o comparar esos 52 días con un año. Probablemente en un año se pueda hacer también una construcción bien, porque hay que hacer las cosas bien, y es esa la intención. Lo primordial, ¿qué es lo primordial? Santiago 4:7, y lo leíamos también el domingo pasado, porque esto es algo que debemos tener en nuestro corazón bien presente.
Y sobre todo, ahorita que vamos a ver cuál es el espíritu del que vamos a hablar, esto es algo primordial. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces nos sometemos a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos, pero los disfrazamos de que es Dios, ¿verdad? Hasta nos justificamos. Sin embargo, pues realmente debemos saber cuáles son las cosas que vienen de Dios. Y Dios nunca va a querer la separación, ¿sí? Yo conozco a una persona, escuché también de otra, que estaba casado y cuando se iba a casar decía, esta es la mujer que Dios me dio. Y gloria a Dios, se casaron, tienen hijos y pasados los años conoce a una muchacha y entonces él viene y dice, es que Dios me habló que es ella con la que tengo que estar. Entonces, ¿qué pasó con la primera vez que dijiste que escuchaste a Dios? ¿Sí? Si ahora te tienes que separar para estar con la otra que Dios te muestra, y eso quisiera decir entonces que Dios no te habló la primera vez, o no es Dios quien te está hablando en la segunda ocasión, ¿verdad? Porque Dios nunca va a destruir para volver a edificar. Quien viene a robar, matar y destruir es el enemigo, no Dios. Por lo cual es necesario que nosotros nos sometamos a Dios. Dice acá también, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y una definición muy básica de lo que es la apostasía es ir en contra de lo que el Evangelio nos dice, ¿sí? Escuchando a espíritus engañadores. También hay que tener muy en cuenta qué es lo que estamos escuchando. Muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás, en dónde te estás relacionando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué es lo que estás escuchando en internet? ¿Qué estás escuchando con tus compañeros de trabajo? ¿Es algo que te edifica? Nosotros tenemos que manifestar ser la luz del mundo, ¿verdad? Así como Jesús también lo es. Porque esa misma luz Dios la ha puesto en nosotros, no porque la luz sea nuestra, sino porque estamos reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice acá, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Ellos no tienen interés de que la iglesia crezca. Y nosotros, el domingo pasado, mi esposa les comentaba, ¿verdad? Hay varios espíritus de los que vamos a estar hablando. Ya hablamos el domingo pasado del espíritu de Caín. Hoy nos corresponde hablar del espíritu de Balaam, esa doctrina dañina, ¿verdad?, que Balaam tenía y que llevó al pueblo a fornicar. Bien, vemos que este espíritu de Balaam finge hacer la voluntad de Dios, pero busca hacer su propia voluntad. ¿Verdad? En el ejemplo que les ponía yo hace un momentito es, bueno, esta mujer es la que Dios me dio, me caso, pero pasados los años, ahora es esta otra. Y vuelvo a repetir, nuestros intereses no pueden estar encima de la voluntad de Dios. Dios va a ser respetuoso, y si tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a su voluntad, Él nos va a dar libertad. Nos ha hecho libres, nos ha dado un libre albedrío y Él nos va a dejar, ¿verdad?, el poder llevar a cabo ese libre albedrío, usarlo. Sin embargo, veremos que las consecuencias van a estar también en nuestra vida. Y a lo mejor hemos escuchado hablar de Balaam, y él era hijo de Beor.
Era un varón que se hacía llamar profeta de Dios. ¿Sí? Sin embargo, pues al leer la historia nos iremos dando cuenta que realmente, a pesar de que se llamaba hijo de Dios o profeta de Dios, pues buscaba sus propios deseos, su propia conveniencia, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos evitar a toda costa. ¿Qué es lo necesario? Romanos 13, del 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. El pueblo cristiano no debe ser un pueblo confiado. Y quiero que esto se entienda bien. Debemos confiar en Dios, pero debemos ser astutos siempre y en todo lugar. ¿Sí? Muchas veces somos demasiado crédulos, que debemos creer a las promesas de Dios, y eso es definitivo. Pero debemos nosotros escudriñar, ¿verdad? Y debemos nosotros probar los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de parte de Dios. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, que ya no estemos como adormecidos, sino que estemos atentos de todo lo que puede pasar. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y es por eso necesario que nosotros estemos más atentos, porque dice la palabra que el diablo engañará, si fuere posible, incluso a los elegidos, a los escogidos de Dios, y nos puede llevar a destruir, ¿verdad? El diablo no solamente viene a destruir, sino viene a provocar destrucción por medio de algunos instrumentos que él va a tener. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay que desechar todas las cosas que vienen de oscuridad, que vienen del diablo. Dice, no andemos como de día. ¿Cómo anda alguien como de día? ¿Cómo? Honestamente, ¿verdad? Sin tropiezo. Pero cuando hay oscuridad, nos podemos tropezar con muchas cosas, ¿verdad? Y eso lo sabemos más los que tenemos debilidad visual, porque dicen por ahí, ¿verdad?, que a las personas invidentes no tenemos que moverle nada de su casa. Ellos ya memorizaron dónde está cada cosa. Ellos se pueden mover con total libertad, incluso en la noche. Pues obviamente no ven y no saben cuándo hay luz y cuándo hay oscuridad. Pero nosotros que estamos en luz, no debemos movernos a la oscuridad. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y esta advertencia es para todos, porque los deseos de la carne me pueden llevar a codiciar algo que no es para mí, algo que no es mío, y entonces caer en pecado. Pero realmente, ¿cuál es el problema? El problema es que permitimos doctrinas extrañas. Conocemos un lugar con sana doctrina, pero como ese lugar no es a como nosotros queremos que sea, entonces empezamos a buscar por otros lugares y caemos en errores.
conozco a una persona que por su propia carnalidad llegó a tener en su corazón, ¿verdad? El decir, aquí no me valoran, ¿verdad? En una iglesia que conocí, estaba esta persona y dice, aquí no me valoran, que no me aprovechan, no me siento bien acá. Y entonces, bien espiritual, fue y le pregunta al Señor, y estaba él en oración preguntándole a Dios, ¿a dónde tengo que ir? Sabiendo él que el lugar en donde estaba era un lugar de sana doctrina. Y entonces el Señor en su corazón le habla y dice, mira, pues te vas a mover por toda esta colonia y vas a empezar a buscar las iglesias que están cerca. Y él, bien emocionado, ¿no? Ya me va el Señor a decir a dónde me voy a ir ahora, a dónde voy a servir, en dónde sí van a aprovechar todas mis habilidades, en dónde sí me van a dar la honra que yo merezco, ¿verdad? Porque muchas veces nos movemos por eso. Y se dio cuenta que alrededor de su casa, en las colonias aledañas y en su misma colonia, allá en Villahermosa, habían iglesias para dar y repartir. Cerca de 7 iglesias. Y entonces él regresa y como si el Señor no supiera cuántas iglesias había alrededor, ¿verdad? Y entonces él empieza a decir al Señor, mira, pues está esta, hasta por nombre y dirección, anotaditas, todas. Y entonces el Señor me cuenta a esa persona que con todo el amor que Dios es capaz de darnos, ¿verdad? En realidad, ¿tú crees que te mandé a buscar un lugar nuevo? No, yo te mandé a que te dieras cuenta que cerca de ti, alrededor de ti, había muchos lugares a donde yo te pude haber mandado. Pero yo te quiero allá, en la otra, en la que tú quieres dejar, porque yo sé que ahí te voy a usar. Esa persona, gracias a Dios, lo entendió. Regresó con su pastor, le pidió perdón a su pastor y continuó trabajando con su pastor. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros no participemos de doctrinas extrañas. Miren ustedes, dice Apocalipsis 2, 12 al 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¡Qué fuerte! Pero retienes mi nombre. A pesar de que ya estaba el trono de Satanás, dice, bueno, retienes mi nombre, crees en mí, confías en mí. Dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, le vuelve a decir, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Miren, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. Y estaban tronados estos cuates. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y si seguimos leyendo, y aparte es la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí? No solamente tenía la doctrina de Balaam, sino la de los nicolaitas. Y aparte, ese lugar era el lugar donde Satanás vivía. ¿Sí? Es algo que a lo mejor este ángel, cuando dice la palabra, escribe al ángel, escribe al pastor, escribe a la autoridad, este pastor a lo mejor no se había dado cuenta. Porque como estaba tan inmerso, ¿verdad? Nos pasa como cuando tú y yo pues vivimos en nuestra misma casa y vemos a nuestros hijos crecer y no notamos muchos cambios. Pero cuando vas a visitar a tu pariente que vive en otro estado y que tiene varios años que no ves, notas cómo sus hijos pues ya dieron el estirón, cuántos cambios hay, ¿verdad? Porque los estás viendo desde afuera. Desde adentro a veces no es perceptible. Y por eso era necesario que le dijera, mira, estás pasando esto.
Y es por eso necesario que nosotros lo escuchemos y podamos poner manos a la obra. Porque pudiera ser que esta doctrina de Balaam esté inmersa en nuestro corazón y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y nosotros nos creemos las personas más espirituales del mundo, porque todo lo que voy a hacer lo pongo en manos de Dios. Pero vamos a ir avanzando para irnos dando cuenta, ¿verdad? ¿Por qué esta doctrina de Balaam es y seguirá siendo peligrosa para la iglesia de Dios? Este mismo problema lo aborda la carta de Judas. Judas capítulo 1 versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Acuérdense que ya hablamos del espíritu de Caín. Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de tres espíritus que afectan a la iglesia. Nosotros estamos abordando hoy el segundo de ellos, y es algo de lo cual tenemos que estar atentos, mis hermanos. Ese es el gran problema, el no poder estar atentos o estar dormidos, ¿verdad? Leíamos hace un momento que es tiempo de despertarnos. Y ese espíritu de Balaam es despertado por una motivación insana en nuestro corazón. Números 22, del 1 al 3, nos empieza a narrar la historia del pueblo de Israel, en donde la Biblia nos habla acerca de Balaam. El pueblo había crecido, el pueblo era fuerte, ya estaba, ¿verdad?, fuera de Egipto, obviamente, estaban en plan de conquista. Dice la palabra: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Los amorreos habían destruido al pueblo de Balac, los habían conquistado, pero el pueblo de Israel había destruido a los amorreos. Entonces por eso Balac tenía miedo. Dice: bueno, si los amorreos nos destruyeron a nosotros y los israelitas destruyeron a los amorreos, ¿qué nos harán a nosotros, no? Le ganaron a los que nos ganaron a nosotros, pues ¿cómo nos va a ir? Dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y entonces todo esto motivó a este rey Balac a buscar a Balaam. Porque cuando tú eres una persona que puede hacer algo por otra, se te va a notar. Muchas veces las cosas que esas personas hacen pues no son legales, ¿no? No son honestas, pero se nos nota a todos cómo eres. Si eres honesto se te va a notar, y si eres deshonesto se te va a notar. Si eres moreno se te nota a lo lejos, si eres güerito, ¿verdad? De esa misma manera se va a notar. Y entonces Balac junta príncipes y se los manda a Balaam. Y entonces, como él sabía cómo era Balaam, y Balaam pues lo que buscaba era riquezas, buscaba honor, y hablábamos hace ratito, ¿verdad?, de que los seres humanos de forma natural queremos ser honrados. Y eso es lo que le pasaba al hermano que les platicaba del ejemplo. Él que no, es que no me dan la honra que yo merezco, entonces aquí no me valoran, mejor no me voy. Pero el Señor lo regresó, ¿verdad?, con todo ese amor.
Y llegan y le dicen a Balaam, mira, hay un pueblo muy grande al cual le tenemos miedo, pero sabemos que tú, al que bendices, pues Dios lo bendice, y al que maldices, pues Dios lo maldice. Ayúdanos maldiciendo a ese pueblo. Si Balaam hubiese sido siervo de Dios, profeta de Dios realmente, él hubiese estado entendido de que al pueblo de Dios nadie lo puede maldecir, porque es una promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si Balaam estuviese entendido de eso y supiera, ¿verdad?, todo acerca del pueblo de Dios, definitivamente hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, porque si yo me atreviera a maldecir al pueblo de Dios, Dios me va a maldecir a mí, me va a ir mal a mí. Tranquilo, o sea, pues ve cómo tú le haces. Pues ve y manda a algún emisario que platique, que pacten la paz, no sé, hazte su siervo, no sé, algo, alguna idea, ¿verdad? Sin embargo, no, Balaam, pues, no hizo eso. Números 22, ahí en el mismo capítulo, ¿verdad? Versículos más adelante, el 8 al 9. Balaam, pues en lugar de decir, ¿saben qué? Váyanse, no puedo hacer esto. No, quédense aquí, tranquilos. Le preguntamos al Señor qué quiere que yo haga. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hable. Pero vuelvo al punto. Balaam ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero como no es algo que se acomode a lo que yo quiero, entonces vuelvo a preguntarle, ¿verdad? Como los niños, a veces nos comportamos como niños, ¿no? Y le pregunta el niño a la mamá a las 7 de la noche, mami, ¿puedo comerme una paleta de dulce? No, hijo, porque te vas a alterar y ya necesito que te duermas. 5 minutos después, mami, ¿puedo comer una paleta de dulce? No, hijo, porque ya te expliqué. Te vas a poner alterado y yo necesito que tu energía pues sea la normal para que tú te vayas a descansar y puedas crecer, porque la hormona del crecimiento se activa cuando dormimos, ¿verdad? Cuando estamos niños. Y entonces el niño, después de algunos minutos, mami, ¿puedo comer una paleta de dulce? Y después, como no nos dan permiso de comer una paleta de dulce siendo niños a las 7:30 de la noche, empezamos a hacer nuestro particular berrinche, hasta que mamá se harta y dice, toma la paleta de dulce, pero te va a hacer mal, te va a dar dolor de barriga y no te vas a poder dormir y mañana te tienes que levantar a la escuela. Y te voy a levantar, no crees que te voy a dejar dormido. Y al día siguiente pues padecemos las consecuencias, el dolor de barriga por haber comido dulce esta noche, el tener sueño porque no nos podíamos dormir y pegamos los ojos hasta las 12 de la noche y no dormimos lo suficiente y nos vamos con sueño a la escuela, y todas esas consecuencias las tenemos. Y es lo que pasa en todo, ¿sí? Balaam, sabiendo la voluntad de Dios, que no debemos maldecir, ¿verdad?, al pueblo de Dios, todavía dice, te voy a preguntar a ver qué me dice. A lo mejor de hoy para mañana Dios cambia de parecer y me dice algo nuevo. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y yo me pregunto, ¿será que Dios no sabía quiénes eran los varones que estaban con Balaam? Pero siempre Dios, por amor a nosotros, nos da una advertencia. Lo vimos con Caín. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Anteriormente le dice, no, espérate, tranquilo, el pecado me rodea por allí, pero no le des entrada. Y después de eso va y mata a su hermano, pero Dios le advirtió. Y entonces acá Dios le dice a Balaam, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Qué ideas son esas que te se están metiendo en la cabeza? ¿A quiénes estás escuchando? ¿No conoces ya mi voluntad? ¿En serio vas a ir en contra de ella? Esta es toda la advertencia que Dios le estaba dando a Balaam. ¿Cuántas veces hemos recibido advertencias de parte de Dios?
Ya tu mamá te dijo, tu papá te dijo, no vas, pero a escondidas te fuiste. Oye, tu papá te dijo que no fueras. Y está el Espíritu Santo redarguyéndonos, ¿verdad? Pero como nosotros queremos y no queremos quedar mal con nuestro grupo de amistades, pues vamos. Pero Dios nos ama a pesar de eso, ¿verdad? Porque es un Padre amoroso. Somos hijos irresponsables, hijos groseros, pero Dios nos ama y nos corrige. Pero siempre hay una advertencia. Pero la decisión es nuestra. Dios nos da el libre albedrío. Dios es un caballero, nunca nos va a forzar a absolutamente nada. En el mismo capítulo 22 del libro de Números, pero en el versículo del 12 al 13, dice: entonces Dios dijo a Balaam, ¿verdad? No vayas con ellos. Ya directamente, ya sabía la voluntad de Dios por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero ahorita directamente Dios le dice a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No le des entrada a esos pensamientos. Nuestro apóstol siempre nos dice, bueno, no puedes evitar que las palomas revoloteen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Las ideas te pueden venir, los temores, las dudas, claro que sí, son parte natural del ser humano. Pero cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a desechar todas esas ideas equívocas. Y entonces le vamos a pedir perdón a Dios y le vamos a decir: Señor, yo sé tu voluntad y yo sé qué es lo que quieres que haga. Ayúdame a hacerlo. No voy a estar buscando otras cosas, ¿verdad? Dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, y esa es una parte muy importante también. Dice: volveos a vuestra tierra, o sea, váyanse ya. Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, no es que yo no quiera ir. Si yo pudiera, voy con ustedes. Pero Jehová no me quiere dejar ir. ¿Sí? Te invitan a una fiesta y tú dices: no, pues es que mi mamá no me deja. No, es que por honrar a Dios no puedo participar de ello. No es tu convicción, es la convicción del otro. Cuando esa convicción debería ser nuestra. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para honrar a Dios. O sea, no puedo participar de esto. Ese pueblo es bendito. Balaam debía decir: yo no lo puedo maldecir. Hazle como quieras, como puedas, o como se te ocurra, o como alguien más te sugiera. Pero yo, definitivamente, no voy. Y si vuelves a venir, ni te voy a abrir la puerta, papá. Pero no. Esa es la decisión de él. Yo sí quiero, papi, pero no me dejan. A lo mejor si le pones más ceritos, ¿verdad? Porque regresan y envían Balac príncipes de mayor renombre, de más honra. Es: no, mira, yo te voy a honrar bastante, te voy a dar lo que tú quieras, pídeme. Sí, el límite es el cielo. Todo lo que tú me pidas te lo daré, ¿no? Como el diablo, ¿se acuerdan ustedes? Que el diablo dice: mira, todo lo que tú alcances a ver, yo te lo voy a dar, pero póstrate ante mí. Le dice el diablo a Jesús. Ese espíritu siempre ha querido dañar a la iglesia, no va a dejar de hacerlo, porque es una estrategia ya del enemigo. No tiene nuevas ideas, él nada más reutiliza planes y los vuelve a aplicar con las personas. Pero la decisión es nuestra. Y el diablo es insistente.
y regresan, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos llenar nuestro corazón, nuestra vida de Cristo. Porque dice la palabra que si de la persona sale un demonio, porque la persona recibió a Cristo en su corazón, pero después no lo llenó de Cristo, entonces regresa acompañado, ya no solo. Y el estado de la persona viene a ser peor que el que había tenido. Y entonces Balaam empezó a juguetear con el pecado, porque el pecado insistió. Y Balaam pues era humano, y es el pretexto que todos ponemos: es que soy débil, la carne es débil, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso pues ya está bastante trillado, ¿verdad? Si en realidad tu carne es débil, tu espíritu debería estar ganando, porque el espíritu debería estar fortalecido, pero en realidad lo que está débil es el espíritu, porque no oramos, porque no ayunamos, porque no leemos la palabra, porque no nos congregamos. Y entonces vuelven a venir estos muchachos y Balaam juguetea y dice, versículo 19 al 20: os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche. Balaam conocía la voluntad perfecta de Dios. Oró a Jehová y Jehová le volvió a decir cuál era su voluntad. Pero de todas maneras, repósense aquí para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Sí, ahora a lo mejor ya me dice lo que quiero escuchar y me deja ir con ustedes, y entonces pues toda esa honrita que ustedes me quieren dar, pues me la pueden dar con toda libertad. ¿Sí? No escatimen en gastos. Es más, hasta alfombra roja póngame de aquí hasta donde voy a ir. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: mira, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. De todas maneras, tú quieres ir, pues haz lo que te dé tu gana. Yo ya te dije cuál es mi voluntad. No vayas y no maldigas al pueblo, pero ve. Pero mira, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí? Definitivamente, si nosotros no queremos obedecer a Dios, Dios va a seguir siendo Dios. Y seguramente Dios te va a usar para su voluntad. Vas a ser un instrumento, siendo obediente o siendo desobediente. ¿Qué pasó con Faraón? Dios le dio 10 oportunidades para arrepentirse. Pero aún así, sin arrepentirse, Dios lo usó como instrumento para libertar a su pueblo. ¿Sí? Dios no necesita de tu obediencia. Nosotros necesitamos ser obedientes a Dios. Él, sin mí, es Dios. Conmigo es Dios. Y con los que van a venir es Dios. Nosotros necesitamos sumarnos a su voluntad. Y entonces, Balaam, pues agarra. Ya me dijeron que sí voy, chicos. Además, dejen que yo acomodo mi maletita, la subo a mi burrito y nos vamos. Ustedes tranquilos. No tardo. Es más, ya las tenía listas. Ya la burra está lista. Vámonos. Échale. Traen agüita, si no, llevamos para el camino. Ya estaba listo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, verdad? Ay, ahora sí, el pastor me dio permiso. No te dio permiso, dijo, haz lo que quieras. Papá tampoco te dio permiso. Entonces, haz lo que quieras, finalmente. ¿Verdad? Entonces, entramos en una ceguera motivada por aquello que queremos tener. Por eso nos hablaba, mira, la codicia. Ese es el error de Balaam. Y esa codicia lo llevó a desobedecer. Y no solamente digamos, vaya, es que se está afectando él solo. Lo menos peor sería que se afecte él solo.
pero vamos a ver cómo afecta a otros también. Balaam conoce la voluntad perfecta de Dios. Dios en oración le hace saber su voluntad. A pesar de eso, Balaam insiste, y entonces Dios, aplicando el libre albedrío, dice, pues ve. Y miren qué le dice Balaam después a Dios. Resulta que se van, y van en la burrita, montaron bien chévere ya. Hasta pensaba en qué se iba a gastar su dinerito. Y entonces va por un camino y ese camino se va angostando cada vez más. Y entonces la burrita, ¿verdad?, se va de lado y le lastima tantito la pierna. Y entonces Balaam dice, ay, como no tengo una espada y te mato. Y algo así, para la azota. Y entonces Dios abre la boca de la burra, ¿verdad? Porque a veces los burros son más obedientes que nosotros. Y entonces la burra le dice, oye, pues ¿cuánto tiempo te he servido? Y nunca había yo hecho esto. Y ahí en ese momento, Dios abre los ojos de Balaam para que viera lo que la burra estaba viendo, porque aún siendo burra, pedía a Dios y obedecía a Dios. Y se da cuenta que era el ángel de Jehová que estaba allí. Y todavía, conociendo la voluntad perfecta, Jehová habló con él en oración y le dio a saber su voluntad. Después volvió a insistir y dijo, pues ya, sabes que yo no quiero que vayas, pero pues si tú quieres ir, pues ve. Todavía se le ocurre a este muchacho decir, en el versículo 34 al 35, perdón, ahí hay un errorcito, le puse 20. Dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, he fallado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, ya Dios le había dicho, no vayas, papi. Y él insistió, no, si te parece mal. La obediencia es desde el principio, si no, ya no es obediencia. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ven con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y revisamos la historia y insiste Balaam en querer que Dios cambie su decisión, y Balac lo va llevando de lugar en lugar. No, pues aquí a lo mejor se ven poquitos, ahora sí maldíceme a este poquito, mira desde acá. Y entonces Balaam empieza a decir, no, pues mira, pon altares y vamos a hacer sacrificios, y a lo mejor Dios cambia. Dios no va a cambiar su voluntad. Dios no va a moldar las cosas que Él quiere hacer a lo que a ti te parezca bien. Nosotros debemos amoldarnos a la voluntad de Dios y entonces cumplirla. Pero ¿qué es lo peor? Vuelvo a decirles, lo peor no era que él se estaba afectando siendo desobediente a Dios. Lo peor es que aparte de todo, vean, no me quiero perder de todo lo que tú me ibas a dar. Ya no te los pude maldecir, tú te diste cuenta que Dios no quiso. Yo sí quería, pero pues Dios no quiso. No te enojes con el mensajero. Yo nada más, pues vine. Pero mira, lo que puedes hacer, y a lo mejor este consejo te sirve para que me des una partecita de lo que me ibas a dar de honra, que yo no me vaya así como que con las manos vacías. Ya, ¿de qué tan lejos vine? O sea, cuando menos págame el viaje de regreso. Le da un consejito, y que es llevar al pueblo a la fornicación. Números, capítulo 31, versículos del 15 al 18. Ya están el pueblo de Israel corrigiendo lo que fue dañado. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Se le estaban destruyendo al pueblo.
he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Sí, Balaam le sugirió, mira, llévalo, tus mujeres son hermosas, mira, los que los envuelvan en sus hermosuras, y entonces los van a apartar, no solamente a ellos, sino que les van a empezar a decir, oh, pues yo soy tu esposa, mira cuánto me quieres, ponte trucha y vamos a darle ofrendas también a mis dioses, ¿no? ¿Por qué nada más al tuyo? ¿A poco yo no valgo? Y entonces las mujeres empezaron a envolver a estos hombres y ellos se desviaron a la fornicación, no solamente carnal, sino a la fornicación espiritual. Y eso es algo aberrante. Y entonces Moisés da la instrucción, dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis conmigo. Porque ellos querían limpiar completamente. Hubo mortandad, dice aquí la palabra, en medio del pueblo de Israel también. Porque cada vez que hay desobediencia, rebeldía, Dios limpia esa rebeldía. Y lo vamos a ver también cuando veamos el espíritu de Coré. ¿Cuáles son las características entonces de este espíritu? Nos lo habla la palabra en Judas 16, 1-16. Recordemos que el libro de la carta a Judas solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Estos, los que tienen este espíritu, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¿Cómo andaba Balaam? Por su propio deseo. No estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba disfrazando. No, mira, tengo que orar a Dios. Dios me va a decir qué es lo que voy a hacer. Y aparte de todo, cuando fue, no, acuérdate que yo te dije que yo iba a hacer la voluntad de Dios, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Esa es su finalidad, sacar provecho. Hay lugares en donde te trasquilan, en donde es un asalto a mano desarmada. Y seguramente conocemos personas que venden indulgencias, te venden hasta las oraciones, ¿no? Sí puedo ir a orar por él, pero pues, tiene un costo, chico. ¿Sí? Y eso no debe ser, no debe estar presente en nuestro corazón, porque esto se llama brujería cristiana, prostitución espiritual, vendiéndome al mejor postor. Mira, es que allá hay unos 15 años y me dijeron que si podía ir a compartir, pero es que esta es de una comunidad bien pobre. Acá está el senador que también tiene su hija y me invitó también, y él va a dar una ofrenda significativa. Entonces mejor para acá. Nos empezamos a prostituir de tal manera, y esto no nada más es para los congregantes, esto es también para los pastores. Tenemos necesidad de construir. Ay, mira, viene el naco, pues vamos a redimir su dinero acá, que sirva para la obra del Señor. ¿No? Nosotros debemos ser el amigo que cuida a la novia del novio, que hace que siga esa novia enamorada del novio, pero no al mismo nivel, sino que se enamore todavía más, para que cuando lleguen esas bodas, pues se disfrute todavía más, ¿sí? No vamos a hacer que se enamore de nosotros. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Estaremos un tiempo y cuando el Señor decida, nos retirará y seguramente vendrá otro.
¿sí? Nosotros estaremos allá en la presencia de Dios ya gozándonos y la obra tendrá que continuar. Pero continuará porque estamos enamorados de Dios, no porque nos hayamos comprometidos con un pastor, no porque, ay, es que yo confiaba en ese pastor y en este otro, pues no. ¿Sí? Sino que estamos comprometidos con la obra. La brujería cristiana es ofrecer bendiciones a cambio de dinero. Sí, sí voy a orar por ti. Échale cuenta, ponle un cerito más y entonces voy a hacer más intensa la oración para que pues Dios te bendiga más. Cuando nosotros mismos, dice la palabra, que tenemos entrada libre y continua al trono de Dios, al trono blanco, ¿verdad? Usted puede orar por usted mismo, puede usted orar por su hijo, puede usted orar por su vehículo, puede usted orar por su casa, puede usted orar por su suegra. Porque la palabra dice que ya todos fuimos justificados por Dios. Y también dice que la oración eficaz del justo, y usted ya es justo, puede mucho. ¿Sí? Entonces no necesito de un pastor. Usted necesita de un pastor. Ese pastor le va a instruir, le va a edificar. Seguramente usted en agradecimiento va a hacer algo también por su pastor. Pero su pastor nunca le va a estar pidiendo. Su pastor nunca le va a estar obligando. Eso es voluntad de ustedes mismos. No debo yo programar mi vida de una manera en la que sea dañado, porque si en mi ministerio el buscar la honra humana es provocar nuestra vida a perder. Yo honro al que me honra, dice Dios. No es que el que busque honra. Sí, muchas veces vamos a encontrar personas que van a hablar mal de nosotros. Y nos debemos preocupar, claro, ¿cuándo? Cuando todo lo que digan sea verdad. Pero si sabemos nosotros que estamos esforzándonos por seguir la voluntad de Dios, imperfectos por ser seres humanos, pero buscando vivamente la presencia de Dios, entonces tenemos que caminar tranquilos, con la frente muy en alto, ¿verdad? Lo grande siempre va a comenzar en lo pequeño. No busquemos nosotros irnos a lo grande desde el principio. Qué bonito es poder disfrutar algo con el esfuerzo de la casa. No tiene nadie que venir y dármelo, sino solamente Dios. Si Dios decide dármelo, yo lo recibo. Pero tenemos que buscar todo eso, ¿verdad? De parte de Dios, conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Se requiere esfuerzo, trabajo, lágrimas, sacrificios, y entonces Dios nos lo va a dar. El pueblo de Israel no conquistó sin tener que luchar. Tuvo que prepararse, tuvo que esforzarse. Hubiesen personas que murieron. Aquí nosotros esperemos en Dios que nadie muera, pero tendremos que trabajar, que esforzarnos para poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. El espíritu de Balaam impulsa a tener el deseo de buscar palabra que se amolda a lo que se quiere escuchar. Pues como mi pastor me dio este consejo, pero pues no es lo que yo quería. Yo lo que quería es que me dijera, sí, ve por aquella filistea y cásate, gloria a Dios, y después tú la conviertes, tú puedes. No, lo que él me dijo, ve, invítala al templo, que venga, se convierta, y después de un tiempo que dé fruto, entonces verás si Dios todavía quiere que tú te cases con ella, y entonces adelante. No, pues mejor voy y le pregunto al pastor de al lado, porque a lo mejor este sí me va a decir. Y como él me dijo lo mismo, porque está dirigido también por Dios, pues mejor me voy con aquel. Chance y pues ya. Y entonces voy a decir, aquí sí está el Señor.
porque ya me dijeron lo que yo quería escuchar, pues aquí me quedo. Y hay muchos lugares que crecen porque les decimos lo que quieren escuchar, pero los pastores no estamos para decir lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar, porque si no lo decimos, el Señor nos lo va a demandar a nosotros. Imagínense que el Señor se ponga en contra de nosotros, pues no, está difícil. Conclusión. De la historia de Balaam en la Biblia se puede aprender que la obediencia al Señor es importante y es la manera en la que nosotros podemos contrarrestar este espíritu de Balaam, siendo verdaderamente obedientes, sabiendo nosotros que Dios está a cargo, no nosotros, no son nuestros sueños, es el sueño de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Él quiera, no lo que nosotros querramos. Incitar a otros a pecar puede romper relaciones, especialmente con Dios. Si nosotros seguimos revisando la historia de Balaam, su forma de comportarse, su forma de conducirse por la vida, echándole la culpa a Dios de todo y haciendo de todas maneras su voluntad, los llevó a la muerte. Es saludable pedirle a Dios que examine el corazón, vea si hay caminos ofensivos y guíe por el camino eterno. Usted quiere realmente hacer la voluntad de Dios y decir, mira, hasta hoy me he tratado de conducir bien, pero reconozco que este espíritu ha estado haciendo mella en mi corazón y a veces he hecho las cosas a mi manera. El salmista, ¿verdad? Conocía a Dios. Y dice ahí en el Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es la manera más sencilla de poder combatir al espíritu de Balaam. Amén. Amén. Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes.